Que Dios te bendiga, mi querido amigo. El día de hoy me gustaría compartir contigo sobre la importancia de pertenecer a una buena iglesia sana y bíblica. No es novedad de que cada vez son más las malas noticias que aparecen sobre pastores que abusan, pastores que se aprovechan de la gente, testimonios de malos cristianos, personas que deshonran el nombre del Señor. Y gracias a ese mal actuar de muchas personas que se dicen ser cristianos, entre comillas, porque la Biblia dice, por los frutos, ¿cierto? Se conocerán a los verdaderos hijos de Dios, y aquellos que hacen lo malo no representan al Señor. Muchas personas, ¿cierto?, se alejan de la iglesia, o muchas personas no quieren creer en el Señor, o muchas personas se decepcionan del Evangelio al ver el mal actuar de muchas personas. Por eso es importante que nosotros podamos buscar, para poder congregarnos, para poder buscar del Señor una buena iglesia, una iglesia sana, una iglesia bíblica, que tenga pastores, ¿cierto?, que pertenezcan a una denominación con trayectoria, con tiempo, que sean pastores de buen testimonio, pastores que sean ejemplos para la congregación, pastores que vivan lo que ellos predican, que cuiden de la iglesia, no por ganancia deshonesta, que cuiden de la iglesia de forma voluntaria, siendo ejemplo de la iglesia, que cuiden de la iglesia por amor a las almas. Entonces es importante, si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres pertenecer a una buena iglesia, que tú busques una iglesia sana, una iglesia saludable. Gracias al mal testimonio de muchas iglesias, el Evangelio en muchos lugares está dando mucho que desear, dejando mucho que desear. Muchas personas dicen, yo para ir a la iglesia y ser como este vecino, ser como este cristiano, ser como este hermano, prefiero quedarme en mi hogar y no buscar de Dios. Pero déjame decirte de que aún, ¿cierto?, en medio de tantas malas noticias que surgen, hay un grupo de cristianos que quiere hacer bien las cosas. Hay un grupo de pastores, un grupo de hermanos, un grupo de verdaderos discípulos que anhelan servir a Dios, que anhelan hacer la obra del Señor, que desean agradar el corazón del Señor. Uno de esos grupos tú lo puedes encontrar acá en Talcahuano, en Nueva Los Lobos, Iglesia de Dios. Nosotros tratamos de hacer las cosas como Dios nos pide en su palabra, nos esforzamos por hacer las cosas como Dios nos pide en su palabra. Cuando muchas veces, aún dentro de las comunidades, surgen pecados, surgen malas prácticas, hay pecados, ¿cierto?, evidentes. La iglesia tiene que tener un proceso disciplinario de llamar la atención de sus miembros, llamarlos al arrepentimiento, prohibirles, ¿cierto?, el poder ministrar en pecado. La otra vez conversaba con una persona que me contaba que en otro país, ¿cierto?, el pastor que tenían le prohibía a las parejas jóvenes tener relaciones, y de repente el pastor cae en un pecado sexual. Y bueno, entre comillas, ¿cierto?, él dijo que se ordenó porque se casó con la persona con la que cayó en pecado, y después siguió ministrando como si nada. Eso, mi querido hermano, es un total y absoluto desorden. Eso no es lo que nos enseña la Biblia, eso no es lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Acá la Biblia dice, Primera de Timoteo capítulo 3, es necesario que los líderes de la iglesia, los pastores, los ministros, los servidores, supervisores, los obispos, sean irreprensibles, maridos de una sola mujer. Si un hombre se descalifica para el ministerio, no puede seguir ejerciendo un ministerio como si nada. Tiene que haber un proceso de arrepentimiento, tiene que haber un proceso de confesión, tiene que haber un proceso donde el hombre deje de ministrar. Cuando tú ves internet y ves casos, ¿cierto?, de que personas salen diciendo, Dios me habló y me dijo que abandonara a mi marido y me fuera con otro, y después Dios me volvió a hablar y me dijo que volviera con mi ex esposo. Son desórdenes tremendos que la gente comete, aún personas famosas en el Evangelio, personas que tienen megatemplo, algunos de ellos, y son errores que dejan mal el Evangelio y que dejan mal el nombre de Cristo. Pero créeme que aún así, en todo, hay un poco de trigo que quiere hacer bien las cosas. Hay hombres y mujeres que realmente amamos al Señor y queremos servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, que amamos de verdad a las ovejas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado, y lo único que nos motiva
es poder agradar el corazón del Señor. Por eso yo te animo, busca una buena iglesia donde te pastoreen, donde te enseñen la palabra como corresponde, donde si tú cometes un error te llamen la atención y te llamen al arrepentimiento, donde tengas pastores, cierto, que no por agradarte te van a predicar lo que a ti te gusta solamente, sino que también te van a predicar sobre las demandas que el Evangelio pide de nosotros. El arrepentimiento, el confesar nuestros pecados, el pedir perdón, el dejar de hacer lo malo, el quitar malas actitudes de nuestra vida. Busca una iglesia bíblica si realmente te preocupas por la salvación de tu alma. Que Dios te bendiga.